Continuamos con el módulo 7, Introducción a los PETs o al PETs. En este caso es un tema muy importante complementario a las herramientas que hemos visto anteriormente. Igual todos tienen un nivel de importancia dentro de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que hoy día vamos a ver un punto importante que es el PETs, Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. Ese es el significado de PETs por la abreviatura de Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. Y si nosotros leemos qué significa, qué es un PETs, nos dice que es un documento que contiene la descripción específica de la forma de cómo hacer un trabajo. Cómo hacer un trabajo dividida en pasos que dan respuesta a la pregunta, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, pero ya hemos visto el ATS, ¿no es cierto? Y el ATS también es una descripción específica del paso a paso de cómo se hace la tarea, ¿no? Y donde se identifican riesgos y se implementan controles. ¿Cuál es la diferencia entre un PETs y un ATS? Que el ATS se aplicaba en dos situaciones. Una, cuando es una tarea no rutinaria, o sea, no se realiza continuamente. Esa era la primera opción. Y la segunda opción es cuando en el hiper tenemos una actividad que demanda de mucho riesgo y no cuenta con un PETs. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la diferencia? Que el PETs se aplica a los peligros, ¿no es cierto?, y riesgos que tienen un mayor nivel de importancia. Entonces, identificamos en nuestra matriz hiper todos los riesgos que tienen un mayor nivel de importancia, por ejemplo, todos los que están en un color rojo, que ahora vamos a ver la semaforización más adelante. A esas tareas nosotros debemos aplicarles un PETs. Y el PETs va a ser una caracterización de todas las tareas o el paso a paso de la tarea que se va a ejecutar. ¿Para qué? Para identificarle los riesgos a los cuales vamos a estar expuestos y considerarle ciertos controles para prevenir que sucedan accidentes. Entonces, esa es la diferencia entre un ATS y un PETs. Quiere decir, cuando no hay PETs, para las tareas rutinarias que están en la hiper, aplicamos ATS, ¿no? El ATS es un complemento del PETs para tareas rutinarias. Para tareas no rutinarias no tenemos PETs, entonces solo nos queda la opción de ATS. Entonces, dicho esto, creo que queda claro la definición y vamos a pasar a la importancia. El propósito fundamental de la implementación de los PETs, ¿no?, es no afectar la salud de los trabajadores, ¿no?, así como a los equipos, procesos, el medio ambiente, ¿no?, mediante el cumplimiento del procedimiento para cada tarea. Tenemos que cumplir nosotros con el procedimiento establecido, porque este es un procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿no?, para cada tarea. Entonces, haciendo esto, nosotros decimos stop a las enfermedades, stop a los accidentes, ¿no? Esa es la indicación fundamental de utilizar este tipo de documentos, herramientas que nos ayudan a gestionar mejor nuestra seguridad, nuestra salud de nuestros colaboradores. Y ahora vamos a pasar a los pasos del PETs, ¿no? El primer paso, vamos a ver cómo se clasifica estos PETs, cuáles son los pasos establecidos, ¿no? Y en este caso, primero vamos a identificar los trabajadores a su cargo que presentan mayor peligros. Si le asisten dudas, ¿no?, sobre cuáles son, tiene que consultar a los expertos, haga uso de los historiales de casos, por ejemplo, estadísticas de accidentes, o aplicamos un criterio ya establecido, ¿no?, para poder identificar, ¿no?, los trabajos que presentan mayor peligro.
No es necesario que incluya todos los trabajos a su cargo, solo los que presentan mayor peligro. Entonces, como ya les mencionaba, en primer lugar, ¿dónde vamos a ver esos trabajos que tienen un mayor peligro? Lo vamos a ver en la matriz hiper. Entonces nosotros nos vamos a la matriz hiper C y ahí vamos a ver qué trabajos tienen mayor peligro, ¿no? Todos los trabajos que tengan un mayor nivel de riesgo. Entonces, una vez identificados estos trabajos, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Elaborarle un PETS para cada trabajo que presenta mayor riesgo. Entonces, el primer paso, en resumen, es identificar el trabajo que presenta mayor riesgo para elaborarle un PETS. Así de sencillo. ¿Cómo identificamos? Ya les mencioné, mediante la CIPER-C. También nos dice puede ser de forma cualitativa mediante criterio de la persona que lo hace o consultando también a expertos, conocedores de las tareas que nos puedan dar la relación de los trabajos con mayor riesgo. Entonces hay diferentes formas de identificarlos. Hemos definido ya el primer paso y ahora pasamos al segundo paso. Una vez que ya tenemos el trabajo, vamos a establecer, según criterio, el punto o actividad donde comienza y donde termina el trabajo que usted seleccionó. Tenemos ya el trabajo seleccionado, por ejemplo, instalación de postes de luz. Un ejemplo, una instalación de postes para energía eléctrica. Ya, para el traslado, el cableado de energía eléctrica. Ya, ese es mi trabajo. Entonces yo tengo que identificar cuál es la primera etapa que inicia mi trabajo, ¿no? ¿Dónde comienza mi trabajo? ¿No? ¿Cuál es el punto de partida? Viene a ser la A, luego viene el B, el C, el D y el E. Así sucesivamente. Por ejemplo, en este ejemplo que les he dado, valga la redundancia, nos habla sobre instalación de postes. Entonces podría ser la primera, por ejemplo, realizar la excavación, ¿no? Para plantar el poste, ¿no es cierto? Puede ser uno de los primeros pasos. Luego preparar el concreto o instalar el poste, apilar el poste. Entonces todo esto se tiene que establecer paso a paso para poder identificar nosotros cuáles son los peligros asociados. Dicho esto, pasamos al tercer paso, donde ya vamos a ver el encabezado del formato. Y aquí tenemos el encabezado, el procedimiento escrito de trabajo seguro, el PETS. En este caso, vamos a tener 4 secciones, pero si ustedes desean colocarle más, no hay ningún problema, pueden hacerlo sin problema alguno. Por ejemplo, en el primero está la superintendencia o área. Ahí vamos a colocar a qué superintendencia pertenece o a qué área pertenece o a qué departamento pertenece, de acuerdo a las características que tenga la empresa, ¿no? Algunas empresas llaman áreas, otras superintendencias, otras gerencias, otros departamentos, procesos en algunos casos. Entonces tenemos que identificar ahí a qué área pertenece, ¿no? El segundo punto dice descripción del trabajo. Hay que hacer una pequeña descripción de cómo se va a realizar el trabajo, ¿no? O de qué trata el trabajo, ¿no? Por ejemplo, instalación de postes de luz, ¿no? Para el área de mantenimiento. Un ejemplo, ¿no? Ya estamos describiendo el trabajo que vamos a realizar. Vamos a colocar el sector o lugar, ¿no? En algunos casos lo pueden llamar sector, en otros casos lo pueden llamar lugar, no hay ningún problema. Colocamos el punto exacto, ¿no? Por ejemplo, estamos en el taller de mantenimiento de soldadura, por ejemplo, le colocamos taller de mantenimiento de soldadura, ¿no? Exactamente ese punto. Y el alcance y a quién aplica, por ejemplo, si solo aplica para mantenimiento, solo aplica para logística, aplica para producción y calidad, entonces ahí debemos de colocar el alcance de este PETS, ¿no? Para qué trabajos tienen un alcance, para el área que tiene alcance y para qué actividades, ¿no? El alcance es para el área de mantenimiento en donde se realizan actividades, por ejemplo, de soldadura. Entonces, ese es mi alcance.
o por ejemplo, para las empresas contratistas, por ejemplo. También eso sería otro de los alcances aplicados, ¿no?, a este PETS, ¿no? Importante entonces saber, ¿no?, qué va a ir en el encabezado de este formato con la finalidad de que todo salga correcto, todo salga bien. El paso número 4 consiste en ya establecer la labor o la tarea que se va a realizar, ¿no? Entonces vamos a separar todas las tareas o fases principales, ¿no?, desde la primera hasta la última, como habíamos hablado, ¿no?, en la secuencia, ¿no? ¿Cómo vamos a establecer, ¿no? Entonces, de una manera muy puntual, ¿no?, pero que no haya omisión de ciertas tareas que pueden, al omitir tareas, nosotros podemos dar pie a que hayan peligros no identificados, por lo tanto van a haber riesgos o consecuencias que nos pueden generar daño, pueden convertirse en accidentes. Entonces, lo que vamos a hacer en la primera columna, como pueden ver acá en el formato, vamos a identificar todas las tareas. Donde el punto número 1 de color en el encabezado que dice que tiene un color naranja, ¿no?, vamos a colocar todas las tareas que vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer, como les mencionaba anteriormente, la instalación de un poste de luz. En este caso vamos a primero limpiar la zona de trabajo, ¿no?, realizar la excavación utilizando alguna palana o cualquier otra herramienta manual que nos sirva para hacer esta excavación, ¿no? ¿Qué más? Podemos colocar ahí, preparar el concreto para poder plantar este poste, la ubicación del poste en la excavación, ¿no? Entonces vamos haciendo paso a paso con la finalidad de que no haya peligros que no se hayan identificado y por lo tanto no haya riesgos asociados al peligro que nos puedan generar un accidente, ¿no? Luego pasamos a al quinto paso, ¿no? Nos dice que luego identifique los principales peligros que están presentes en cada una de las etapas del trabajo. Si requiere ayuda, consulte a expertos. Siempre esa es la recomendación. Si requieres ayuda, consulta a un experto, ¿no? Y vamos a describir en la segunda columna, ya que está color naranja, vamos a describir todos los peligros asociados a cada tarea, ¿no? Ya tenemos las tareas en la primera columna, ahora vamos a asociar los peligros. Por ejemplo, ¿qué peligro podemos tener? Primero era la limpieza de la zona de trabajo. En este caso, cuando vamos a hacer la limpieza, estamos expuestos, por ejemplo, al material particulado, expuestos a la radiación solar en caso que estés en un lugar abierto, ¿cierto? Si vas a hacer la limpieza con alguna herramienta, estás expuesto a algún corte, ¿no?, a una manipulación forzada. Todos esos riesgos que ya estamos sacando estos peligros que estamos sacando de esta tarea, lo vamos a ir apuntando acá, ¿no? Exposición a la radiación solar, ¿no?, la manipulación de las herramientas manuales, ¿no?, exposición al polvo, todo eso lo vamos colocando acá, ¿sí? Y como consecuencia, ¿qué podemos encontrar? Vamos a ver en el siguiente paso. En el siguiente paso ya encontramos las consecuencias, en el paso número 6, ¿no? ¿Qué consecuencias? Por ejemplo, la manipulación de herramientas manuales, ¿qué consecuencia nos da? O el uso de herramientas manuales, ¿qué consecuencia nos podría dar? Quizás algún dolor muscular, ¿no es cierto? ¿Qué más? Por ejemplo, la exposición a la radiación solar, ¿qué consecuencias nos puede dar? Quemaduras, a futuro cáncer a la piel, ¿no es cierto? La exposición a la inhalación de partículas, a futuro nos puede dar también un cáncer al pulmón. Entonces, todas estas consecuencias las vamos a considerar. Y miren, por ejemplo, esa es en la primera tarea. Si pasamos a la segunda tarea,
que ya era en la excavación, ¿no? Imagínense, la tarea sea realizar una excavación de 5 metros, ¿no es cierto? 5 metros de profundidad. Ya, entonces ahí tenemos que nosotros evaluar bien a qué peligros está expuesto, ¿no? Por ejemplo, los peligros siguen siendo la manipulación de herramientas manuales, también el tránsito o el ingreso y la salida a la excavación, porque son 5 metros, se tienen que utilizar herramientas para poder ascender y descender, ¿no?, de esta excavación. También estás expuesto a los derrumbes, ¿no?, por la excavación, ¿no? Y ahí vamos sacando las consecuencias. ¿Qué consecuencia puede darse, ¿no?, por el tema de derrumbes? Ahí tenemos, por ejemplo, la muerte, ¿cierto? O alguna fractura. Quizás se derrumbe una piedra, te cae en el brazo, te genera una fractura. Pero si hay un derrumbe, por ejemplo, ya de bastante tierra, probablemente nos genere la muerte. Entonces ya estamos hablando de diferentes consecuencias. El ingreso a la excavación y la salida a la excavación, ¿no? Mediante escaleras, ¿qué riesgos puede generar una caída a diferente nivel? ¿Qué pasa si ya está saliendo y hay un desperfecto, un descuido y te caes de la escalera, te vas, son 5 metros de profundidad? Entonces, debemos tener en cuenta estos puntos, ¿no?, para apuntar todas las consecuencias a las cuales nos puede conllevar este tipo de trabajo si nosotros no lo controlamos. Entonces, debemos tener en cuenta todos los riesgos o consecuencias a los cuales están expuestos los colaboradores en base a cada tarea ya establecida, ¿no? Y en base a los peligros también encontrados, ¿no? Luego pasamos al paso número 7, donde vamos a indicar cuáles son las medidas de prevención o de control que se deben aplicar a cada etapa del trabajo para controlar los peligros en la columna 4, medidas preventivas. Como pueden ver, acá tenemos la columna 4, medidas preventivas, y para cada consecuencia nosotros le vamos a colocar una medida preventiva. Por ejemplo, para la exposición a la radiación solar, que como consecuencia tenemos quemaduras, ¿no?, o cáncer a la piel, nosotros vamos a establecer medidas correctivas, como por ejemplo el uso del protector solar o bloqueador solar, ropa manga larga, uso de gorro, sombrero, no realizar trabajos, por ejemplo, en zonas abiertas en las horas con mayor nivel de radiación UV, como es entre las 12 y la 1, ¿no? Entonces, son medidas correctivas, preventivas que debemos establecer en este caso. Pero si ya nos vamos, por ejemplo, a la tarea que tiene mayor riesgo, que es, por ejemplo, en la excavación, que ahí tenemos un riesgo de muerte, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que establecer si teníamos, por ejemplo, como peligro derrumbe, como consecuencia muerte o fracturas, contusiones, lo que pueda generar, pero es el que tiene mayor nivel de riesgo. En este caso, nosotros debemos establecer medidas para que no haya derrumbes, como por ejemplo el estivamiento de la excavación. Mientras vas realizando la excavación tienes que ir estivando, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la caída, ¿no?, de las partes posteriores que se está realizando la excavación, ya que también debemos identificar el tipo de suelo, ¿no? Tipo de suelo A, B, C, ¿no? En este caso, nosotros debemos conocer los tipos de suelo para ver si este suelo posiblemente genere un derrumbe o no genere un derrumbe. Y ahí establecemos, ¿no?, el estivamiento, incluso un medio de rescate inmediato, ¿no?, sistema de rescate, escaleras de acceso, ¿no?, para el ingreso y la salida. Entonces, incluso el colaborador tiene que entrar ya con un arnés de rescate para cualquier evento, cualquier situación que se pueda presentar, inmediatamente tomar acción para no tener ningún problema al momento de rescatarlo ante cualquier situación. Por ejemplo, señalizar todo el área de trabajo,
para evitar que no haya ningún vehículo que pueda transitar por ese lado y nos genere un daño. También un movimiento de la tierra, por ejemplo, de algún camión pesado o algún volquete, alguna maquinaria de la línea María, por ejemplo, ¿no? Entonces debemos establecer ciertas medidas y una de ellas es eso, ¿no? De los riesgos que tienen mayor gravedad, por ejemplo, la muerte, ¿no? Y si nosotros también ya vamos a subir, por ejemplo, a hacer la instalación de algún foco, cuando ya esté el poste plantado, vamos a subir a hacer la instalación, ya estamos realizando un trabajo en altura. En ese caso, nosotros debemos también hacer el paso a paso de este trabajo para evitar tener diferentes tipos de riesgos al momento de realizar la actividad o la tarea. Uno de sus riesgos principal de trabajo en altura es las caídas a diferente nivel. ¿Qué hacer para evitar una caída a diferente nivel? ¿No? Hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Una, por ejemplo, son los man lift, ¿no? Estas plataformas elevadoras donde te elevan, ¿no es cierto?, hasta la parte o cercana a la zona de trabajo y no hay ningún problema de riesgo de caída porque tiene una canastilla en donde tiene barandas a cierta altura, mayor a 1,10 m, que no te permite sufrir una caída, ¿no? E incluso se puede instalar un sistema de restricción para evitar que haya este tipo de problemas. Otro medio pueden ser las escaleras con un cinturón de posicionamiento, ¿no? Pero igual no es tan efectivo, ¿no?, como una plataforma elevadora, no es tan efectivo, por ejemplo, como un andamio, ¿no? Ascender y descender por un andamio es más seguro que ascender y descender por una escalera, porque el andamio tiene barandas. Entonces, en este caso ya se establecen medidas así puntuales, ¿no? Si tú identificas un trabajo en altura que probablemente te genere un riesgo de muerte, los controles tienen que ser apropiados, ¿no? En este caso dices, no, yo no voy a permitir que mi personal suba solo con escalera y se ancle o se posicione, ¿no?, con el cinturón en la zona de trabajo. No, yo necesito una plataforma elevadora para poder realizar este trabajo más rápido, con mayor eficiencia, eficacia, efectividad y con menor riesgo para mis colaboradores, ¿no? Ahí estoy dando un claro ejemplo de las medidas de control que se pueden establecer durante el desarrollo de este permiso no escrito de trabajo seguro. Interesante el tema, pero debemos asociarlo bien: la tarea, el peligro, la consecuencia y las medidas preventivas. Y el siguiente paso es los equipos de protección, ¿no? Los equipos de protección que vamos a colocar normalmente son equipos de protección personal para no sufrir algún daño, ¿no? Que prácticamente es un resumen de las medidas preventivas, pero para hacer un seguimiento, ¿no?, de qué equipos vamos a utilizar, debemos colocarlos acá, los equipos de protección personal. Por ejemplo, ¿no?, para evitar las caídas a diferente nivel, quizás vamos a utilizar un arnés de seguridad, casco, barbiquejo, ¿no? Para las excavaciones, por ejemplo, zapatos, guantes, lentes de seguridad. Entonces, en esta columna vamos a detallar todos los equipos de protección personal que vamos a utilizar para cada tarea, ¿no? Para cada tarea. En base, claro está que va a estar de acuerdo a los peligros, de acuerdo a las consecuencias y las medidas preventivas. Todo eso se va a colocar en este punto. Entonces, ahí ya estamos terminando con esta tabla importante y luego vienen ya las observaciones. En este caso, tenemos que indicar aquellas recomendaciones generales que usted formula al personal. Por ejemplo, ¿no?, una recomendación importante para realizar un trabajo en excavaciones y zanjas, por ejemplo, un trabajo de excavaciones, que no haya, por ejemplo, lluvia, ¿no?, que puede perjudicar o incrementar el riesgo a sufrir durante las actividades. Otra observación, por ejemplo, para realizar un trabajo de izaje de cargas
que la velocidad del viento no sea mayor a 40 kilómetros por hora. Entonces, vamos estableciendo ciertas recomendaciones adicionales a lo que ya hemos establecido anteriormente. Eso es lo que podemos establecer dentro de las observaciones, ¿no? Y finalmente, para terminar el documento, ¿no? Para terminar el documento, vamos a firmar el PET y completar el resto de la información que ustedes crean conveniente colocarle, ¿no? Ahí firmamos el PET. Prácticamente ya está en un PET establecido con todos los criterios, ¿no? De tareas, e incluso le pueden colocar imágenes, ¿no? de las tareas que se realizan, ¿no? Ya que se puede ir actualizándolo día a día, ¿no? Mejorando, por eso es la mejora continua, mejorando nuestros PETs con imágenes para que el colaborador tenga conocimiento de cómo hacerlo, cómo ejecutarlo, y hacerlo de una manera segura, ¿no? Entonces, en el punto número 11, ya nosotros vamos a revisar los PETs con los trabajadores, con el personal ya a cargo de las actividades como jefes, supervisores, expertos, ¿no? Y una vez que ya están terminados y autorizados, ¿no? Nosotros ya hacemos esta revisión anterior, como les menciono, con las personas que conocen la tarea, como son las jefaturas, los supervisores, los expertos en estas tareas. Ellos quizás van a hacer algunos ajustes, ¿no? Quizás van a decir, esta tarea no se ejecuta así, hay que cambiar el peligro, la consecuencia, las medidas de control. Se hacen ciertos ajustes al PETS. Ya una vez que ya está todo autorizado, ¿no? Ya está todo terminado el PETS, ya reunimos al personal y los capacitamos en el PETS. Hay que capacitarlos. El PETS no nos sirve para tenerlo en un archivador, en un folder que no lo vamos a sacar para nada. El PETS nos sirve ¿para qué? Para aprenderlo, para capacitarlo al personal, el paso a paso, cómo se hace. Incluso hay que darles una copia a ellos de qué condiciones o recomendaciones de seguridad debemos cumplirlas durante el desarrollo de estas tareas. Esa es la importancia de un PETS, ¿no? Capacitar al personal. Una vez que ya ha sido aprobado por todos los expertos, jefes, supervisores, ¿no? Ya los capacitamos a nuestros colaboradores. Y ahora viene una parte donde nos indica que periódicamente, ¿no? Debemos volver a instruirlo a nuestro personal en los PETs. Periódicamente, ¿no? Entonces, tú estableces esa periodicidad, ¿no? De capacitación en los PETs. Puede ser semestralmente, anualmente, cada 18 meses, ¿no? Tú estableces la periodicidad siempre y cuando no haya habido modificaciones en este documento. Si hay modificaciones en el PETS, ¿qué vamos a hacer? En este caso, nosotros debemos volver a capacitar a nuestro personal. Esa es la consigna, ¿no? Volver a capacitar a nuestro personal. Entonces, eso se puede establecer mediante un programa de capacitaciones de todos los PETs, según las tareas, la periodicidad de tareas, cómo se ejecutan, este tipo de trabajos también, ¿no? Entonces, ese es el punto número 12. Y finalmente el punto número 13, que es lo más importante, ¿no? Que el trabajo debe ejecutarse de acuerdo al PETS. Si a nosotros nos capacitan en el PETS, nos entrenan en el PETS, y no seguimos esos lineamientos ya establecidos, nosotros como trabajadores no seguimos los lineamientos, entonces estamos expuestos a sufrir un riesgo. ¿Por qué? Porque no está controlado esos peligros, porque lo estamos nosotros haciendo a nuestra manera. En cambio, los que siguen el paso a paso del PETS ya tienen establecidos todos los peligros, los riesgos y los controles, ¿no? ¿Para qué? Para que el colaborador no sufra ningún daño a su salud ni a su integridad física. Esa es la importancia de cumplir con el paso a paso de los PETS. Muy importante, muy aplicativo a las operaciones, ¿no? Que realizamos día a día. Entonces,
Eso es una herramienta bastante práctica y asertiva dentro de las operaciones en donde tenemos riesgos significativos que ponen, ¿no?, en riesgo la vida y la salud de nuestros colaboradores.